Buen día, alumnas y alumnos. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día. Vamos a la clase hoy día. ¿Dudas, preguntas sobre lo que vimos en la última clase? Buenos días, licenciado. Buenos No es días, una duda referente a lo que vimos en la última clase, pero quería pedirle si al final de la clase podíamos ver un gráfico de nuestro trabajo para ver si lo hicimos bien, de bancos Ok. similares. Lo vemos. Lo Ya, vemos, señorita. gracias. Todo. ¿Algo más? ¿Quién hizo la tarea? yo le hice. Araníbar, adelante. Explique. Bueno, nos dijo que calculáramos, nos dio la deuda, el monto de la deuda externa, que alcanza a 13 millones de dólares al 31 de diciembre del 2020, y la deuda pública total a 19 millones de dólares. Ahora, 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares, perdón. Ahora lo que hice fue calcular el índice de endeudamiento, que son los 19.000 millones de dólares dividido entre 38.000 millones de dólares, ¿Cuánto le da? 50%. 50%. ¿Y cuánto es el tope máximo aceptado? 60%. ¿En plata cuánto es eso? No te lice. Multiplique 38.000 por 0.60. $22.800, licenciado. Ok, gracias. 22.800 millones de dólares. Gracias por el cálculo a los dos alumnos. ¿Qué estamos diciendo con estas cifras? Bolivia, si tomamos en cuenta el endeudamiento del 60% del PIB, Bolivia puede llegar hasta un máximo de endeudamiento de 22.800 millones de dólares y se considera que su endeudamiento es razonable, aceptable, según la teoría económica internacional. Pero en la realidad tenemos un 50% del PIB en deuda. O sea, tenemos un margen para subir de más o menos 2.800 millones de dólares. 3.800 millones de dólares. O sea, en este índice Bolivia está relativamente bien, podemos decir. Sobre lo que hemos cerrado en la última clase, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, hoy vamos a desarrollar la variable 12, que es la última. Bolivianización. Viene del peso boliviano, de bolivianizar. La variable se llama bolivianización. Tomen nota. En el periodo 1982-1985, Bolivia vivió una gravísima crisis económico-financiera. En octubre del 1982, asumió el gobierno la Unidad Democrática y Popular, conocida como UDP, U de Unidad, D Democrática y P de Popular, UDP. Presidente, el doctor Hernán Siles Suazo, que en paz descanse. Presidente, doctor Hernán Siles Suazo, que en paz descanse. Y vicepresidente Jaime Paz Zamora. Un gobierno netamente con tendencia izquierdista. Este gobierno asumió
el 10 de octubre de 1982, por 4 años. Hasta el año 1986 tendría que haber sido. Digo tendría porque renunció un año antes, voy a explicar. Entre las primeras medidas económicas que tomaron fue desdolarizar la economía. Desdolarizar la economía. Fijar un tipo de cambio oficial. En aquella época la moneda nacional era el peso boliviano. Fijaron el precio oficial boliviano 145.40 pesos bolivianos por dólar. En el país, en aquella época, la demanda de divisa era mayor a la oferta. Y este decreto creó una gran desconfianza entre los agentes económicos grandes, medianos y pequeños. Y se creó un mercado, perdón, también el gobierno decretó control de cambio, una política de control de cambio, y se creó, como ya le he explicado en estos casos, un mercado negro, un mercado ilegal. Donde el dólar se empezó a cotizar a 200 pesos bolivianos por dólar y cada vez subía. En la economía real, la demanda de productos, bienes y servicios era mayor a la oferta. Y por ende, los precios subían permanentemente. Se llegó a una hiperinflación de 24.000% anual. Eso fue en el año 2000, pero en el año 1984. 24.000% anual la inflación. El país no pagaba su deuda pública externa, ni la interna. Y en la parte social, se vivían momentos de paros, bloqueos, huelga. Volviéndose los dirigentes sindicales en actores muy fuertes
en el quehacer del gobierno nacional. Esto no quiere decir que los dirigentes sindicales eran parte del gobierno, sino que eran fuertes. ¿Ya? El gobierno se fue debilitando y los dirigentes sindicales hacían lo que querían. Les pongo ejemplo de esa realidad vivida y cómo sufríamos. Esa época yo era gerente del Banco de Santa Cruz en La Paz. Mi esposa estudiaba medicina en La Paz y teníamos 3 hijos. Para empezar, se hacía cola para cargar gasolina 8 horas para llenar el tanque. 8 horas para cargar gasolina, cola. En mi casa teníamos un autito y a mí el banco me daba un autazo. Los dos hacíamos cola, mi mujer adelante y yo atrás. 8 horas de cola con nuestros hijos dentro de la movilidad, porque era relativamente pequeño, ni a cómo dejarlo en el departamento. La Paz, los productos de primera necesidad, mucho van de Santa Cruz, de Cochabamba y la carne vacuna del Beni. En La Paz escaseaban estos productos, por eso los precios iban subiendo y subiendo y subiendo. Se organizaron algunas empresas de venta popular de alimentos, eran una cola igual de 8 o 10 horas para comprarse 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina. Llegó hasta el extremo, mi esposa estudiaba medicina y yo trabajaba en el banco como gerente, no podíamos hacer cola. Mi mamá y mi suegra, que acaba de partir de la casa del señor, ambas nos mandaban arroz, fideo, azúcar, aceite en flota Copacabana como encomienda. Porque La Paz no se pillaba tan fácilmente. Y no les exagero, al recoger la encomienda de la flota, a veces nos habían sacado cosas de primera necesidad, nos habían robado. La gente por necesidad, estimo, ¿no? Los empleados de la flota. La carne vacuna La Paz va del Beni. Incluso en esta época, su principal proveedor es la ganadería del Beni. No se encontraba la carne. Los mercados eran vacíos. Poca oferta en general de productos, alta demanda no satisfecha y los precios subían, subían y subían. Y la gente vivíamos mal. Le pongo un ejemplo de la carne. Para que conoce La Paz, yo vivía en el Prado, un departamento, me alquilé, el banco me alquiló un edificio Alameda, bien en el Prado, para que conoce La Paz. Allá a 4 cuadras está el mercado Camacho, pleno centro de la ciudad, en la avenida Camacho. Ahí tenemos una proveedora de carne nosotros. Íbamos los sábados, por ejemplo, al mercado y la proveedora de carne no tenía más que unos huesos pelados colgados ahí, nada más. Pero nos decía, vaya a mi casa esta noche, les tengo 5 kilos de carne. Vivía allá en la punta de un cerro. Teníamos que ir en la noche, a partir de las 8 de la noche. Nos íbamos con mi esposa y mis pelados. Llegamos allá, nos vendía 5 kilos, pagamos el precio que ella quería, sin descuento. Y yo siempre quería que nos venda algo más. Yo trabajé en el banco, ganaba bien. En Santa Cruz, normalmente esa época que era carne vacuna todo el tiempo, hemos sido carnívoro como hasta ahora. Bueno, ahora la gente come más pollo porque es más barato, pero antes era carne de vaca, lo que comíamos, con lo que yo me criaba, y me criaba a mis hijos, por ejemplo. El pollo se comía de vez en cuando. Y le decía, caserita, dame 5 kilos más, te pago más.
el precio. No. Yo tengo mi caserito de 5 kilos por cada uno, para cada uno por cabeza. No puedo dar más. Si te doy a ti, le tengo que quitar al otro. Y así. Y ese kilo de carne tenemos que cuidarlo para que dure toda la semana. En cuanto a las divisas, no habían divisas en Bolivia. El mercado paralelo, como lo decía, el mercado negro ilegal, subía, llegó en algún momento el dólar a 8.000 pesos bolivianos por dólar. Y el oficial 145.40, una diferencia altísima del mercado negro, del tipo de cambio del mercado negro con el tipo de cambio de mercado oficial. Como era tipo de cambio oficial y control de cambio, todas las exportaciones tenían que hacerse con entrega de divisa al Banco Central de Bolivia. Y toda compra de divisa debiera hacerse por medio del sistema bancos y similares, comprar dólares al Banco Central de Bolivia. Y el Banco Central de Bolivia proveía dólares 6 meses atrás. 6 meses de atrás. El circulante, moneda nacional, peso boliviano, escaseaba, faltaba. La gente quería sacar plata del banco, los pocos que tenían los bancos, y los bancos tenían plata para devolver. Ni el Banco Central tenía para proveer. En aquella época, el Banco Santa Cruz tenía su central en Santa Cruz. Y era mucho más grande que la oficina de La Paz, la sucursal La Paz. Entonces nosotros proveíamos de La Paz, como Banco de Santa Cruz, mucho dinero en efectivo requería Santa Cruz. La oficina central del Banco de Santa Cruz, acá en la ciudad de Santa Cruz. Los bancos en general, y mandamos una maleta de cuero grandota, pesada, que la alzaban 2 cajeros jóvenes de 18 a 20 años. Iban a hacer cola al Banco Central tipo 1 a 2 de la mañana. Les compramos unos abrigos para combatir el frío, demás. Por ejemplo, en el Banco de Santa Cruz mandábamos 10 maletas, 20 cajeros, 2 por maleta. Eran maletas grandes, y si estaban llenas de dinero era muy pesada. Una persona, por más que sea joven, no podía alzarla. Hacían cola, y el Banco Central, después de estar en la noche en cola, hasta la mediodía, entregaba a lo mucho 4 maletas, 5 maletas, mejor en los casos. Y así pasaba con todos los bancos, le daban menos dinero de lo que los bancos necesitábamos, porque no había el peso boliviano, faltaba la moneda. Eso genera una desconfianza total en el país, en la moneda nacional, en el Banco Central de Bolivia y en todo el país. Como el boliviano no valía nada, el peso boliviano, entonces la gente empezó a hacer ahorro en dólares. Era ilegal, pero no quedaba más. Por ejemplo, ¿qué hacíamos los trabajadores? Los que traíamos dinero en peso, sueldo en boliviano. Cobramos el sueldo en la mañana y ese ratito había que comprar dólares en el mercado paralelo. Entonces, si comprabas en la tarde, el dólar subía y perdías plata. Ahí empezó un proceso de dolarización de la economía nacional. De confianza total en el país, de confianza total en el Banco Central de Bolivia, falta de dólares, y la gente quería cubrirse de esa pérdida de valor de poco dinero que uno ganaba. También los sueldos eran relativamente bajos, la situación muy difícil para todo el mundo. Luego, esta situación
hizo que el Banco de la Nación no pague la deuda externa, la deuda interna. El país entró en cesación de pago como el exterior, término inglés default se llama, dejar de pagar. Se dijo, y públicamente el presidente lo dijo, no hay dinero para pagar. Y vean ustedes esas irracionalidades del mundo en la política, en este caso Bolivia, otro país. El primer ministro de Hacienda, de Finanzas, llama ministro de Finanzas en aquella época, era un literato, un licenciado en literatura. ¿Qué tal? Ese ministro que era izquierdista, era del MIR, en aquella época el MIR era izquierdista de verdad. Fue el que decretó, tome nota, el 10 de octubre, a comienzo del mes de noviembre, el gobierno decretó el decreto de desdolarización de la economía, así se llamaba, desdolarización de la economía. 19.249, nunca me olvido de ese maldito número. 19.249 el número. Y a la cabeza del Ministerio de Finanzas estaba un licenciado en literatura. No le digo el nombre porque creo que ya ha muerto. Y los muertos lo dejo dormir en paz, que descansen en paz. Y él explicó el decreto, se chipó en la explicación, confundió a la opinión pública. Que eso generó mayor desconfianza. Estamos hablando cuando el gobierno asumió la presidencia, al mes siguiente. O sea, no supo ni explicar el decreto de desdolarización. Y cuando ya lo analizamos en el banco, en la sesión de banco, el decreto, tenía una serie de contradicciones tremendas. Claramente fue hecho a la rápida, sin pensar y sin ninguna lógica económica. Tampoco tenía enfoque literario, más redactado y demás. Si hacemos un resumen, inflación alta, llegó a 24.000% anual en el año 1984, el dólar en mercado paralelo llegó a 8.000 pesos bolivianos por dólar, se generó una total desconfianza en la moneda nacional. Y por eso la gente, las personas, compramos dólares, aunque sea poco, pero compramos dólares con nuestro sueldo. Llegó tal la mentalización de la dolarización que en algunos lugares, en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, se compraba y se vendía en dólares y daban cambio en dólares. Por ejemplo, en Santa Cruz, esa época nació el Centro Comercial Cañoto, en el Mercado Siete Calle, en los negocios frente a la plaza principal, el 24 de septiembre, en la feria Barrio Lindo, que era en el Barrio Lindo, primer anillo, entre primero y segundo anillo, estaba esa feria, de ahí esa feria se trasladó a lo que es ahora el cuarto anillo. En esa feria, uno iba a comprar en dólares y te daban cambio en dólares. Esa era la dolarización de la economía real inclusive. Y ese mercado era ilegal, porque los dólares eran prohibidos tenerlos. Era venderlo al Banco Central de Bolivia. Los bancos no recibían depósito en dólares, recibían en boliviano, los pocos que habían. En Cochabamba, para el que conoce Cochabamba, hay un mercado famoso, La Cancha. Al sur de Cochabamba hay 5 cuadras de la plaza principal, pasando la avenida Heroína. Ahí igualmente se compraba y se vendía en dólares, con cambio en dólares. En La Paz, algunos negocios del centro de la ciudad, alrededor de la Plaza Murillo, de la calle Comercio, para el que conoce La Paz, y en el mercado negro,
Igualmente se hacían compraventas en dólares. Entonces todos nos dolarizamos. Los depósitos en dólares en los bancos llegó a ser el 95% en dólares. Y el 5% en moneda nacional. Y las transacciones básicamente eran en dólares, los contratos eran en dólares. Cualquier contrato de compra-venta, de vehículo, de casa, todo era en dólares. Si hacemos un resumen de aquella época muy difícil para todo el mundo, demanda de divisa mayor a oferta de divisa, el dólar subía. La demanda de productos, bienes y servicios, ya ustedes saben, les explicamos una vez, para satisfacer las necesidades de las empresas, de las instituciones, de las familias, las personas como nosotros, la demanda de mayor oferta, entonces los precios subían y subían y subían. Los sindicatos eran fuertes, paraban el país o alguna institución, algún banco hacían paro cuando querían, buscando incremento de sueldo. Tomaban rehenes a gerentes de empresa. La gente vivía mal, había una efervescencia social y el gobierno no tenía apoyo político en el Congreso, tenía su bancada era minoritaria. Y en lo exterior, la imagen del país se fue deteriorando porque no pagaba su deuda externa. Y no llevaba un plan coherente para reprogramar esa deuda externa. Hoy no hay plata ni para pagar los intereses en dólares al exterior. En este escenario faltaban los pesos bolivianos, escaseaba la moneda. Salieron unos famosos cheques de gerencia con la entrada de Bolivia que se imprimieron a la rápida en la Argentina. Esos cheques de gerencia corrían como dinero, pero igual no alcanzaban. Los cheques de gerencia eran emitidos por el Banco Central de Bolivia, que fueron fabricados en la Argentina a la rápida, en la Casa de la Moneda en Buenos Aires, que tiene el Banco Central de la República Argentina. Gobierno débil políticamente, débil socialmente. Te explico cómo, por ejemplo, el poder sindical era tan fuerte. El Banco Central tenía dos fuertes dirigentes sindicales, Miguel Ángel Quintanilla y Óscar Pino Ichazo. Esa época el ministro de Economía, un conocido economista paseño, Flavio Machicado Saravia, que en paz descanse, señor mayor que yo, o sea, porque yo era jovencito, él era mayor. Lo que llegué a conocer, para mí una gran persona, Flavio, que en paz descanse. Y el ministro de Planeamiento Económico y Coordinación era Arturo Núñez del Prado. Ambos estudiaron en Chile Economía, en la década del 60, 1960. Flavio Machicado se vino a Bolivia a trabajar como economista y Arturo se quedó en Chile. Cuando viene el gobierno de Paz Zamora, Chile Suárez y Paz Zamora, lo traen a Flavio, lo ponen como ministro de Hacienda, él vivía en La Paz, y lo traen a Arturo Núñez del Prado como ministro de Planeamiento. Desde el punto de vista académico, muy buenos profesionales. Pero, gobierno débil sin apoyo político, sin apoyo social, no podían hacer grandes maravillas estos ministros. Por decirle, un día estaban por viajar ellos a Nueva York, a Washington, a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Su vuelo salía, me acuerdo, un viernes en la noche, y hoy salía a las 8 de la noche de La Paz a Miami. Hacía La Paz Santa Cruz, en Santa Cruz subían los pasajeros que vienen en Santa Cruz y se iba a Santa Cruz, Miami. Ese día, viernes, se fueron estos dos ministros al Banco Central de Bolivia en una reunión con el director del Banco Central de Bolivia al edificio del Banco Central de Bolivia, como les decía, un edificio de 25 pisos.
El directorio está en el piso 24. Para subir al Banco Central de Bolivia hay ascensores para el público en general y para los empleados. Y hay un ascensor exclusivamente para ejecutivos, donde cuando yo dejé gerente general tenía mi llave propia, nos daban una llave para ocupar ese ascensor solo de ejecutivos. Entonces los ministros iban subiendo por ese ascensor y los dirigentes del Banco Central de Bolivia bloquearon el ascensor. Lo tuvieron preso, esto fue un viernes hasta el domingo, 48 horas, en el ascensor. Solamente lo atendían ahí para necesidad de comida y de baño. Así era el poder de los dirigentes sindicales. El gobierno era capaz de liberarlo con la policía para que no viajen a Nueva York, a Washington a negociar. Yo le decía que tomaban a los gerentes rehenes. El Banco Santa Cruz, en aquella época, como yo les decía hace rato, su central en Santa Cruz, los gerentes a nivel nacional, la Casa Central en Santa Cruz. Yo era gerente en La Paz, de la oficina de La Paz. Yo no definía sueldos, todo se definía en Santa Cruz. Pero cuando el sindicato del Banco de Santa Cruz negociaba el sueldo de Santa Cruz, no se ponían de acuerdo, los dirigentes sindicales del Banco de Santa Cruz iban a La Paz, al Ministerio de Trabajo en La Paz. Y lo tenía el ministro, viceministro de Trabajo, a todos los dirigentes sindicales. Y en esa tira y afloje por incremento de sueldo, un día van los dirigentes sindicales de Santa Cruz, que tengo un amigo de la infancia, Roberto Pérez, que hasta ahora sigue trabajando en el Banco de Santa Cruz como dirigente sindical, está ahí. Como yo le digo, no trabaja gana sin trabajar, pero 40 años que es dirigente sindical. Amigo del barrio, mi barrio Trompillo. Él fue con otros amigos de Santa Cruz, colega de trabajo de Santa Cruz, yo conocía, fueron dirigentes sindicales de Cochabamba, yo he trabajado en Cochabamba, conocí a la gente, y en La Paz. Lo cierto fue que me tomaron rehén de un viernes en la noche hasta un lunes en la mañana. Y casi todos amigos, conocí a mi amigo de la infancia, los de otros dirigentes sindicales de Santa Cruz eran mis amigos, de Cochabamba yo los conocía, amigos de fútbol en Cochabamba, y los de La Paz. Así que yo era rehén ahí, eran 8 amigos, o por lo menos conocidos, presionando para que el Banco de Santa Cruz suba y llegue al incremento de sueldo que ellos querían. Me trataron bien, lógicamente, pero estuve encerrado ahí en mi oficina. Mi mujer me mandó colcho, me mandó un colchón, me mandaba comida, y como éramos amigos, por lo menos para nada frita les invitaba en la tarde, tomen café, los hago esto, como yo les decía. Y eso me pasó 3 veces. Y así tomaban rehenes a gerentes de todos los lados, en todos los lados. Todo este tipo de medida de presión, el gobierno no podía poner orden, porque era un gobierno débil. Todo esto, llegó un momento en que yo creo que en Bolivia debe haber una guerra civil, porque la situación era desesperante. Una cosa es contarla y acordarse de aquella época, y otra cosa es vivirla. No había remedios. Las empresas de remedios no podían proveerse materia prima. El dólar paralelo era muy caro. Los remedios eran muy caros, muy poca gente podía comprar. Los hospitales de la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera, andaban sin remedio, con enfermos adentro y sin remedio. O sea, todo un ambiente negativo. Dios quiera que nunca más suceda eso en Bolivia ni en el mundo. Por lo menos en Bolivia, lo que es nuestro país. Y llegó una presión grande, ya, para que ese gobierno de aquella época, como no podía controlar la situación, no podía gobernar, sin apoyo político, sin apoyo social, los sindicatos en contra, los empresarios privados en contra, tenían nada a favor. Y ahí vino la grandeza de ese gobierno, que decidieron llamar a elecciones un año antes. Yo le decía, el año 1982-86, era 4 años que asumió el gobierno, pero en el año 85
a comenzar el año 85, el gobierno decidió llamar a elecciones con un año de anticipación. Digo la grandeza porque se dieron cuenta, sobre todo Hernán Siles Suazo, de que ya estaba viejito, de que iba a terminar el país mal. Más de lo que estaba. Iba a haber una solución por el desastre, como si se saliese quien pueda. Se estaba llevando una guerra civil, porque realmente la gente andaba desesperada. ¿Qué hizo el gobierno? Llamó a elecciones. Las elecciones se llevaron a cabo en mayo del año 1985. Hubieron un montón de candidatos por los principales. En esas elecciones de 1985, que fueron en mayo de 1985, la ganó el general Banzer Suárez en primer lugar, que en paz descanse. El segundo, el doctor Hernán Víctor Paz Estenssoro, que en paz descanse. Y tercero, Jaime Paz Zamora. Ninguno tuvo la mayoría absoluta. Vinieron las alianzas. El MIR de Paz Zamora se creó en el año 1974. Con estos jóvenes del MIR, aquella época estudiaban en Lovaina, una universidad en Bélgica. Y nació para responder y tratar de sacar la dictadura del general Banzer. Estamos hablando de 1971, 1978 fue el gobierno militar del general Banzer. Entonces el MIR nació con una corriente política de izquierda y en aquella época eran enemigos del ADN, del general Banzer propiamente, que en paz descanse. Entonces, cuando van a la elección del Congreso, pues no hubo mayoría absoluta en las elecciones, el MIR públicamente hace su apoyo y le da su apoyo al doctor Paz Estenssoro, al segundo. Y con ese apoyo, el doctor Paz Estenssoro asumía la presidencia de la República, pero tenía un 55% de apoyo del Congreso entre los diputados, senadores del MNR, más los del MIR. Pero no tenía una mayoría de 2/3, de 66-67%, 2/3 para gobernar el país. Una vez que se oficializa esa alianza, el general Banzer tiene un sentido de grandeza patriótico que yo lo destaco siempre. El general Banzer le quedan dos alternativas: o ser oposición destructiva, que es lo que hacen los políticos que no están en el poder, son oposición destructiva, que van en contra de lo que está en el de turno, o ser oposición constructiva. El general Banzer ya era presidente del Paz Estenssoro, fue al Palacio de Gobierno y le dijo: doctor Paz Estenssoro, vengo acá a darle todo el apoyo en mi bancada. Mis senadores y diputados van a votar todo lo que usted quiere implementar para salvar el país. Y con eso había casi un 90% de apoyo en el Congreso al doctor Paz Estenssoro. Esa grandeza del Banzer le dio una confianza al gobierno. El que el gobierno del Paz Estenssoro tenga un 90% de apoyo en el Congreso y una confianza en la ciudadanía nos dio esperanza. Y también al exterior fue un buen mensaje. El doctor Paz Estenssoro, economista de profesión, 4 veces fue presidente de la República. En su época de exiliado, él daba clases de economía en Nueva York, tuvo otra época en Lima, en la Universidad de San Marcos, un hombre muy conocido, de primera, un hombre que tomaba trago alcohólico, era abstemio, de una vida muy ordenada. Y le pongo también una historia que conozco de este doctor Paz Estenssoro. Creo que es un político que no ha robado. Él, de origen tarijeño, cuando se retiró a la política, el viejito se fue a vivir en una finca San Luis, a 15 kilómetros de Tarija. Yo conocí esa finca. Él murió ahí. Esa fue una finca heredada de su familia. Lo único que tenía de activo fijo de casa, inmuebles, era esa finca heredada, no tenía más. Cuando hay muchos otros políticos, empezando por expresidente de la República,
que siempre han tenido sus palacetes propios, sus propiedades propias. Paz Zamora tiene el famoso Picacho en Tarija. Dicen que eso vale millones de dólares. ¿De dónde es esa plata? Y así muchos otros más, digamos, ¿no? Muchísimos más. Pero él vivió cuando se retiró en esa finca de la familia. Muestra clara de que no fue corrupto para mí. Esto para que conozcan parte de la historia boliviana de este señor, digamos. Yo lo conocí personalmente en reuniones formales, un hombre frío, calculador, muy ordenado, muy amigo de la puntualidad, en todo sentido. Una vez que asume el gobierno del doctor Paz de Tensoro, llegamos al 29 de abril del año 29 de agosto del año 1985. Él asumió el 6 de agosto de ese año. Ojo, le hago recuerdo que el doctor Paz, el gobierno anterior de la UDP con Silvio Suazo estaba hasta octubre de 1986. Ya en mayo del 85, un año antes, se llamó a elecciones, ya había asumido el 6 de agosto el doctor Paz. El doctor Paz se rodea más que de políticos, de profesionales de primer nivel. En aquella época, Gonzalo Sánchez Lozada recién llegaba a vivir en Estados Unidos, más que político, era un empresario exitoso, MNRista. Fue ministro de Planeamiento. Llevó el doctor Paz como ministro de Economía a un gran economista paseño que murió, Juan Cariaga. Famoso economista que ya murió, que en paz descanse. Con Juan éramos muy amigos. Le llevó gente de primer nivel para rodearse en su ministerio, gente cruceña, a veces no políticos, más profesionales. Y armó un buen equipo de ministros. Apareció en el escenario un asesor de la Universidad de Harvard, Jeffrey Sachs, por ahí habrán escuchado hablar de ustedes. Jovencito, era asesor del gobierno. Y se empezó a preparar el famoso decreto supremo que ustedes lo conocen, estoy seguro, el 21060. Arce Paul dice con la cara, sí, como si conociera ese decreto, pero tienen que conocer la mayoría, por lo menos el número 21060. Fue promulgado el 29 de agosto de 1985. Ese decreto supremo, para la aprobación final, hubo reunión en el Palacio de Gobierno, 48 horas encerrado el presidente con sus ministros, hasta que salió, como se dice, humo blanco. Se redactó el decreto. Ese decreto también se llama Nueva Política Económica, NPE, así se lo conoce a mí como el NPE, Nueva Política Económica. El 21060, promulgado el 29 de agosto de 1985. En ese decreto, los empresarios privados dieron su opinión, los banqueros dimos nuestra opinión, el doctor Paz consultó a los sindicatos, dieron su opinión, o sea, tratando de buscar, digamos, un consenso. Lógicamente nunca hubo ese consenso porque la política es así. ¿Ya? No se logra un consenso total, siempre hay opositores. Licenciado. Y ahí no fue cuando dijo esa famosa frase, Bolivia se nos muere. Ahí fue, justo me robó, está bien que lo haya dicho Castro, me robó, sí, lo estaba dejando de último, pero está bien, dijo eso. El doctor Paz de Tensoro, cuando explicó ese decreto, pienso que tuvo audiencia, yo creo, en televisión y radio, no sé si el 100% de la población, pero 90% del país. Lo expuso, era un profesor universitario, un hombre muy capaz, muy ordenado, muy frío, calculador, hombre de vida ordenada, el doctor Paz de Tensoro. No fumaba, fumaba pipa, ya que me acuerdo. Él explicó la situación, era un desastre. Bolivia estaba quebrada. ¿Saben yo como exbanquero qué es lo que digo? A Bolivia no se le remató, pues ni un país en el mundo se lo remata, legalmente hablando. Por eso no se lo remató. Entonces, cuando él hace la exposición y hace su plan también de arreglar la deuda externa, reprogramar la deuda externa, él
cuando yo fui elegido, cuando en mayo, fines de mayo de las elecciones, el Paz Tesoro recibe el apoyo del MIR y también del general Banzer, entonces envió a sus ministros, eran sus asesores económicos, posibles ministros, mandó al exterior a negociar, a ver la forma real de deuda externa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, mandó a gente a Europa, buscando la forma de renegociar la deuda externa. Y como él había estado profesor en Nueva York y era un hombre muy conocido como profesor, ¿ya? Entonces la gente de afuera lo conocía y tenía un buen concepto del doctor Paz. Eso ayudó mucho para arreglarlo al exterior. Entonces cuando él hizo la exposición del decreto 21060, la nueva política económica, ¿ya? Al final de todo, dijo: bolivianos, si no ponemos en práctica este decreto supremo, Bolivia se nos muere, como dijo el alumno Castro. Y la verdad era así. No sabíamos qué podía terminar el país. Realmente era así. El doctor Paz Tesoro lo primero que hizo, una vez fue presidente, irse al exterior a Washington. Habló con el presidente de Estados Unidos en aquella época, no me recuerdo quién era, recibió el apoyo de Estados Unidos, habló con el presidente del Fondo Monetario Internacional, con el presidente del Banco Mundial, ¿ya? Y vean ustedes cómo son las cosas. A nivel intermedio, en estas instituciones financieras internacionales, el doctor Paz tenía algunos exalumnos cuando él era profesor en Estados Unidos. El doctor Paz fue presidente, por ejemplo, periodo 52-56, 1952-1956, periodo 1962-66, y el 66 lo sacó del gobierno con un golpe militar el general René Barrientos Ortuño. 66 se fue exiliado a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí fue, ya donde fue docente. Y jóvenes de aquella época eran ejecutivos intermedios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, al ver a su profesor yendo a hablar con los directivos de estas instituciones, y estando ya en lugares intermedios de poder en estas instituciones, ya lo ubicaron y tenía este apoyo a nivel cabeza y a nivel técnico intermedio, a nivel técnico medio, profesionales, digamos, término medio en la estructura del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Yo digo, esas son las ayudas de Dios. Entonces le facilitaron todo para que se pueda negociar la deuda externa. Todo. Hasta consiguieron plata regalada para que Bolivia pueda pagar parte de su deuda externa. Eso no lo explico porque esa es materia más para economistas y no es para diseño financiero. Ya. Estamos hablando del pasado. ¿Ya? Entonces, con ese apoyo nacional, ese apoyo internacional, gracias a Dios, el doctor Paz Tesoro logró la estabilidad económica del país. Y esta estabilidad económica del país dura hasta ahora. Ustedes pueden hablar con sus papás o con sus abuelos, con sus tíos, que tengan 50, 60 años, que les cuenten sus experiencias, lo que yo les digo de aquella época. Ya, era una inestabilidad económica, política, social y de desprecio tremenda. Y desde que subió el doctor Paz hasta la fecha, pasando por todos los gobiernos después, el doctor Paz Tesoro, Paz Zamora, el general Banzer, Gondi, el general Banzer, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez, Evo y ahora Luis Arce, tenemos una estabilidad económica. Hasta ahora tenemos estabilidad económica en el país. ¿Ya? Entonces, todo esto originó lo que yo le decía, la desconfianza en la moneda nacional. A diciembre, entre el año 85 y diciembre del año 1991, el total de depósito de la banca, le decía, 95% era en dólares, economía dolarizada, y 5% en moneda nacional. Y depender del dólar, economía dolarizada, mucho riesgo para el país. Y encima no había gran oferta de dólares. El doctor Paz Tesoro empezó a recibir fondos del precio, por ejemplo, presta al Fondo Monetario Internacional para financiar el desequilibrio de la balanza de pago, la falta de dólares en el país, le facilitaron crédito y con eso fue estabilizando
el tipo de cambio. Eso logró que entraran dólares a Bolivia hasta que el país empiece a generar exportaciones, articular el motor económico de Bolivia. Tanto el público como el privado estaban destruidos. Y eso no se reconstruye de un día para otro, se requería tiempo. Entonces empezaron a seguir crédito incluso de europeos en dólares para que el país pueda disponer de dólares y el tipo de cambio se estabilice. Viene a la presidencia el general Banzer el año 1900, voy a sacar la cuenta, 1989, el año 93, 97, está Goni el año 97. El año 97 viene con presidente el general Banzer hasta el año 2001. Muere cuando era presidente y asume la presidencia Jorge Quiroga Ramírez, el presidente Tuto Quiroga, que se lo conoce. Tuto Quiroga, un ingeniero industrial graduado en la Universidad de Austin, en Texas, muy conocida, con un máster en economía. Él había sido ministro de Hacienda de Paz Zamora, un hombre inteligente, hábil, profesional más que político. Asume la presidencia de la República cuando el general Banzer muere, porque era su vicepresidente, el jovencito Jorge Quiroga. Entonces él ve riesgos en que la dolarización puede tener serias consecuencias negativas para Bolivia, porque Bolivia empezó a generar dólares de a poco, ya, y en algún momento había que pagar la deuda externa en dólares. Y entonces él fue que le preocupó a él y a su equipo de trabajo que el 95% del depósito estaban en dolarizado. Entonces él empezó a implementar lo que se llama la bolivianización. La bolivianización la inició el presidente del gobierno Jorge Quiroga, la mantuvo Carlos Mesa, la mantuvo Rodríguez, y el gobierno de Evo Morales la profundizó, la aumentó, la apoyó. Y la bolivianización sigue hasta ahora. De esta parte introductoria, que nos ubiquemos, le he contado esta historia para que entendamos por qué vino la bolivianización y qué ventaja tiene la bolivianización para Bolivia. De esta parte introductoria, así que le he explicado la realidad boliviana que hubo y todo eso, que la viví, la sufrí en La Paz. Estaba con mi familia y mis 3 hijos pequeños en aquella época, en La Paz. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno. Ahora vamos a analizar, van a aprender lo que es la polarización. Tomen nota. La polarización es una política económica que nace en el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, y se ha mantenido y mejorado con los siguientes gobiernos hasta la fecha. La bolivianización consiste en utilizar nuestra moneda nacional, el boliviano. En la mayor proporción de las transacciones económicos, financieras y comerciales del país. De tal manera que el uso del dólar internamente
en el país vaya disminuyendo proporcionalmente su participación. Y tratando que la mayoría de los contratos que respaldan transacciones económicas y financieras se hagan en nuestra moneda nacional, el boliviano. Boliviano, cuando hablamos de la moneda hay que ponerlo con mayúscula porque es nombre propio. El boliviano. De ahí nace el nombre de bolivianización. Bolivianizar la economía es que los contratos, las transacciones económicas y financieras se hagan más en boliviano que en dólares. En otras palabras. La bolivianización, en otras palabras, es que los contratos, las transacciones económico-financieras comerciales se hagan más en moneda nacional que en moneda extranjera. Para información de ustedes, y tomen nota como historia, le decía en la época de la UDP, la moneda nacional era el peso boliviano. No valía nada. Cuando viene Totoro Paz, crea el peso la moneda del boliviano, la que está vigente hasta ahora, boliviano, le quita al peso boliviano 6-0. O sea, el boliviano nace de peso boliviano, pero le quita 6-0. O en otras palabras, 1 millón de bolivianos de peso boliviano equivale a un boliviano de aquella época. Le pongo 2 ejemplos gráficos. Estos ejemplos no los tomen nota, es para que me entiendan bien esto de los bolivianos y la inflación. En La Paz, en esa época había un periódico Hoy, de un doctor Carlos Serrate Reich, me acuerdo. Había un caricaturista que hace caricatura, nunca lo conocí, pero sacó una caricatura famosa, hermosa, que describe la realidad. Un día encuentra en la caricatura lo siguiente: salarios. Él de la caricatura dibuja un edificio, un ascensor y escalera. ¿Y qué dice? Los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor. ¿Cómo interpretamos eso? La realidad de economía, que los precios subían rápidamente y los salarios subían de apenas. Lógicamente, quien sube por la escalera siempre va a subir a poco, y el que sube por la ascensor sube más rápido. Y la diferencia entre la distancia entre la altura del uno y del otro cada vez es más diferente, es diferente. Los precios suben rápidamente y los salarios de apenas, en otras palabras. Gráficamente, bien me recuerdo eso. Y académicamente, ustedes, si me entienden bien el ejemplo, lo van a comprender bien este asunto, esa realidad económica. Y la otra, aquella época, no había supermercados, la gente iba a los mercados. No es un mercado como ahora. En Santa Cruz, el mercado Los Pozos, mercado nuevo, mercado viejo, ahí en la calle Florida, esquina Libertad, donde hay un parqueo. Ese terreno del Banco Mercantil Santa Cruz, esquinita. Ahí había un mercado viejo, mercado La Ramada, se empezaba a hacer el mercado de abasto, se empezó a hacer el mercado mutualista en aquella época. La gente iba a los mercados. Aquí en Santa Cruz de La Paz tampoco había supermercados, la gente iba a los mercados. La gente llevaba un carrito. Lo lógico es que las mamás de casa no van al mercado, lleven la plata en la cartera, no había tarjeta de crédito, no había transferencia online, nada de caer con eso. Nada, que estamos hablando 88, 85. Casi 40 años atrás, 39 años atrás. Más o menos ahí el inicio. 38 años atrás. Entonces, la mamá iba al mercado con un carrito para traer las cosas y en la cartera llevaban el dinero. Este caricaturista sacó otra caricatura de otra época que describe la realidad. Las mamás iban al mercado con la plata en el carrito. Como la plata no valía, era esta plata que no entraba en la cartera, había que llevarla en el carrito al mercado. Ramos Casanova la ríe. Esa risa inocente del alumno, como se dice. Pareciera cuento de hada esto, o de película, pero es la realidad.
Y en la caricatura mostraba la mamá con dinero llevando en el carrito y trayendo las cosas que compraba en la cartera. Era tanta plata que no entraba en la cartera. Lo podemos entender así. Y esa es la realidad. Que le llevaban en el carrito. Y compraban tan poco con esa tanta plata que entraba en la cartera, lo que se compraba. Invertida la situación. Eso describe estas dos caricaturas. Nunca me olvido, siempre académicamente las pongo, las explico para que entiendan la realidad de lo que se vivía. Ya. Entonces, ante ese desastre económico, ya le expliqué cómo el doctor Paz, gracias a Dios, con el apoyo de Paz Amor y el doctor Paz, y del general Vance, que paz descanse. Entonces, Tuto Quiroga, ¿qué es lo que dice? ¿Ya? ¿Qué piensa con su gente? ¿Ya? La dolarización para Bolivia es dañina. Cualquier cambio, fluctuaciones de divisa en el exterior no puede crear problemas serios. Y él empieza con la bolivianización. Saca un decreto supremo en la cual él trata ya y pone en práctica esta política de que se aplique en las compraventas a todo tipo de contratos de la transacción económico-financiera el boliviano en vez del dólar. Primera medida que sacó Tuto, ¿cuál fue? Bajar el encaje legal para los depósitos de moneda nacional y subir el encaje para los depósitos de moneda extranjera. Entonces los bancos, como política, trataban de captar más en moneda nacional porque el encaje era menor y trataban de captar menos en moneda extranjera porque el encaje era mayor. Esa fue la primera medida que sacó Tuto, bajar el encaje en moneda nacional. Y eso fue haciendo que los bancos promocionen con su publicidad, con sus promociones, con su visita a los clientes, el captar más en moneda nacional. Y fue teniendo éxito. Tuto, en el fondo, lo primero que hizo fue manejar el tema del encaje legal. Se va Tuto, viene Goni lo saca el año 2003, la gente, y asume la presidencia Carlos Mesa, el año 2003, hasta el año 2005. Carlos Mesa saca una segunda medida, pero no es para la valorización. Él crea el ITF, el Impuesto de Transacciones Financieras, pero él lo saca el decreto ese con razones, se llama fiscales. Había un alto déficit fiscal en Bolivia y crea el ITF, el Impuesto de Transacciones Financieras, para recaudar fondos ese impuesto para cubrir déficit fiscal. Se daría ingreso para pagar básicamente sueldo, aquella época la situación seguía siendo difícil en el Estado. Entonces saca el ITF. Él lo saca en el año 84 por 2 años de validez, pero en el año 2004, 2 años de validez 2006. El 2006 ya asume la presidencia en enero, el 22 de enero, el presidente Morales, el expresidente Morales. Llega el vencimiento de este decreto supremo, ¿y qué hace ahí el gobierno del presidente Morales? Y luego Arce Catacora, exfuncionario del Banco Central de Bolivia, yo fui su jefe, creo que les comenté, ministro de Hacienda. ¿Qué hace el gobierno? Establece que el ITF, el decreto supremo lo amplía por 3 años plazo, pero el ITF solo se cobra para transacciones en moneda extranjera y no se cobra para transacciones en moneda nacional. Con Carlos Mesa se cobraba a toda transacción económico-financiera, tanto moneda nacional como moneda extranjera, porque lo hizo con fines fiscales, recaudar dinero para tener ingreso fiscal y bajar el déficit fiscal. Entonces el gobierno ya del expresidente, del gobierno del MAS de aquella época, decide que el ITF se amplía el plazo, pero no se cobra para la transacción en moneda nacional. O sea, en otras palabras, se fomenta que la transacción se haga en moneda nacional cuando no hay ningún impuesto. Y se castiga en moneda extranjera porque hacen una escala. Inicialmente el impuesto era 1 por 1000 sobre transacción de moneda extranjera. Subió actualmente 3 por 1000. ¿Qué estamos diciendo? Cualquier persona que deposite $1000 en dólares actualmente paga un impuesto de 3%.
o sea, $3. 3 por 1000, perdón, $3. Si una persona deposita $10,000, paga $30 de ITF. Y si deposita $100,000, paga $300 de ITF. En cambio, si deposita en moneda boliviana, en moneda nacional, 100,000 bolivianos, 1 millón de bolivianos, 100 millones de bolivianos, no paga el ITF. Se viene una segunda medida del gobierno de Morales, por eso digo, mejoró, profundizó la bolivarización, al liberar a las transacciones en moneda nacional de los bancos, del ITF. Fue una segunda medida. Luego, el gobierno del MAS establece la política cambiaria del tipo de cambio fijo. A partir del año 2011, ustedes ya hemos hablado en clase, el tipo de cambio fijo, 686, 696. Si bien se ha mantenido el tipo de cambio fijo porque la oferta de divisa mayor a la demanda de divisa en el país, aunque esta diferencia que va disminuyendo, eso permitió que con ese diario mensaje de confianza en el país, nuestra moneda vale, el boliviano vale, no varía su tipo de cambio, no sube como en otros países. Eso creó una gran confianza de la gente, de los agentes económicos grandes, medianos, pequeños, familias, personas naturales, ustedes o su papá y yo, en la moneda nacional. Porque el tipo de cambio fijo demuestra que nuestra moneda es fuerte y tiene buen apoyo. Esa es otra medida que hizo de que la valorización vaya entrando y la gente recuperemos la confianza en el boliviano y vamos dejando de lado las transacciones en dólares y los ahorros en dólares. Repito, estamos hablando apreciar de la moneda, bajar el encaje de moneda nacional y subir la moneda extranjera. Eso lo hizo Tuto Quiroga, también lo hizo el gobierno del MAS. El gobierno del MAS, si ustedes se recuerdan, que tienen que haber estudiado en otra materia, subió el encaje de moneda extranjera hasta un 65%, gradualmente iba subiendo, hasta 65% de las captaciones. Y moneda extranjera, cuando estaba el 12%, el gobierno lo bajó al 11%, el gobierno del MAS. Liberó moneda extranjera, el encaje legal. Subió el de moneda extranjera. Entonces, primero, tema de encaje. Segundo, el tema del ITF. Solo se paga sobre transacción de moneda extranjera, no sobre transacción financiera bancaria y moneda nacional. Que tenemos una segunda medida. Y la tercera, el mantener el tipo de cambio fijo. Esas tres medidas han hecho que los bolivianos recuperemos la confianza en la moneda nacional. Y hubo una cuarta medida. El gobierno del MAS en el año 2014-2015 creó un impuesto a la venta sobre moneda extranjera. Impuesto a la venta sobre moneda extranjera, conocido como el IDME. I de impuesto, B de venta, impuesto de venta a la moneda extranjera, M de moneda, E de extranjera, conocida como el IDME. Se pagaba 1% sobre la compraventa en moneda extranjera. Estuvo vigente aproximadamente 2 años. Cuando se hizo este impuesto, también grababa transacciones en moneda extranjera, no en moneda nacional. Entonces, estas políticas iniciadas, repito, con Jorge Quiroga, que bajó el encaje nacional, moneda nacional y subió moneda extranjera. A eso le sumó Paz Zamora, el gobierno, del MAS, eliminó el ITF que se creó en la época de Carlos Mesa, con fines impositivos y fines fiscales. El gobierno del MAS dijo, no se cobra para moneda nacional transacciones financieras, sino en moneda extranjera. El tipo de cambio fijo, que favorece la confianza en moneda nacional, y el IBE, que tuvo 2 años vigente, que solo se cobraba en su moneda extranjera, esa otra medida hizo de que las personas confiáramos más en nuestra moneda nacional. Al final de todo esto, se llegó a que las transacciones, y esto lo va a corroborar el Grupo de Bolivia cuando expongan su trabajo, que el 99% de las transacciones para créditos en moneda nacional, del 100% de los créditos en moneda nacional,
99%, perdón, del 100% de créditos de los bancos similares en Bolivia, a diciembre de 2020, el 99% es moneda nacional y 1% es moneda extranjera. Y las captaciones en moneda nacional, del 100% de captación a diciembre de 2020 en Bolivia, 87% de moneda nacional y 13% de moneda extranjera. Les recuerdo, cuando se inició la bolivarización con Tutu Quiroga era al revés, 95% era moneda extranjera, cartera y depósito de moneda extranjera y 5% de moneda nacional. Ahora se ha invertido. Los depósitos son 87% de moneda nacional, 13% de moneda extranjera. Antes era 95% de moneda extranjera. Hoy han bajado a 13%, 95%. Y subió proporcionalmente la parte de moneda nacional de captación. Y la cartera, 99% es moneda nacional. Antes era 95% la cartera dolarizada. O sea, la dolarización fue un éxito en el país. Para la siguiente clase quedan, porque voy a dar la palabra al grupo de Dibello y compañeros, quedan a analizar y transmitir los conocimientos y aprendan de la ventaja de la bolivianización. Esto queda pendiente para la siguiente clase. La siguiente clase es el 27 de julio, el martes que viene. Quiero darle la palabra al grupo de Dibello, ya estamos 8:30 de la hora. Las dudas que tengan de lo que vamos a hacer en la materia, me las preparan para la próxima clase, ¿ya? Voy a empezar, como siempre, diciendo dudas que tengan, en este caso de esta clase. La anterior clase siempre pregunto. Ahí las dudas que tengan me las plantean con todo gusto para responder con calma. Ahora vamos con el grupo Dibello. Me dice que el grupo 3. El grupo 3. Análisis y evaluación del mercado de valores. Somos el grupo 2, dicen, de bancos y similares. Ah, perdón, grupo 2, disculpe, me fui uno más. Ok, señorita, acá está. Sí, acá está el primero en la lista. Pensé que era el grupo 3. Grupo 2, análisis y evaluación de bancos y similares. Vimos con ustedes el trabajo de primera vez el 13 de julio, ahora el 22 de julio, que fue hoy día. Tiene la palabra. Si quieren en la pizarra o compartir pizarra, le doy acá el OK. Pueden subir sus archivos, mostrar sus gráficos. Y adelante. Mientras Dibello o alguien opera la subida del archivo, voy a ver quién está presente de este grupo en esta clase. Voy a tomar listas a los del grupo. Dibello está. Durán Vilma está en clase. Presente, licenciado. Medina. No está Medina Rudy. Menchaca Rosalina. Presente, licenciado. Molina Javier. Presente, dicen. Morales Emily. Presente, licenciado. Rodríguez Lisbeth. Presente, licenciado. Ya, y Trujillo está también. Trujillo me acuerdo por el apellido, que es el otro del grupo B. Falta un alumno, faltaría Medina Rudy o Ruby. Bueno. Licen, disculpe, ¿Quién va a exponer? ¿Quién va a exponer? ¿Quién va a exponer? ¿Qué alumno o alumna va a exponer? ¿Me puede contestar, por favor? ¿Me escuchan alumnos del grupo Sí, 2? sí, dicen, bueno, yo le puedo mostrar. ¿Pero quién es yo, pues? Díganme su De apellido. Dibello, sí. Dibello, Dibello, ok. Ya, para empezar, en general les digo, cuando vemos sistema financiero, se empiezan por la variedad. No cambia nada. Lo dicen Jenny, por favor. Es que le pedí a ella que me cubra un ratito. Ya, vamos con la tasa de interés. Aquí Ya. está faltando la tasa del mercado de valores, ojo. Son 4 tasas.
Sí, esa era la duda que teníamos principalmente, que le queríamos preguntar, de qué parte la podíamos sacar, porque entramos a la página de la Bolsa de Valores y no entendemos bien qué tasa usar, porque hay tasas de operación reporto, tasas de compra-venta, y no sale una tasa en específico como la del Banco Central de Bolivia, que uno puede ver las tasas activa y pasiva. No lo cambie el gráfico, no lo cambie el gráfico. Póngalo usted el gráfico. Ya, ok. Ya. Dice, A ver. esto es lo que encontramos en la Bolsa de Valores. No sabemos si ponerlo esto. Ya, vayan. ¿Qué tasa? Le hago la pregunta. ¿Qué tasa pagan los emisores de bonos? ¿Tienen ese dato? A ver, voy a preguntarle y después a ver si están trabajando. El grupo, déjenlo, el grupo 3, Mercado de Valores. El grupo que son Almendra, Barranco, Mercado, Molina, Quispe. Aquí está, Listen. Esperemos un ratito. La pregunta del grupo 3. Listen, aquí está lo de la... Esperemos un ratito. ¿Ya? El grupo 3, dígame qué tasa pagan los que emiten bonos o pagarés para captar fondos del mercado de valores. He mencionado 8 alumnos. ¿Me pueden contestar estos alumnos del grupo 3? Si no me contestan, no están haciendo su trabajo. Y hay que poner en una M con rojo ahorita. No puede ser que no me contesten. Vuelvo a repetir, el grupo 3, mencioné 8 nombres. ¿Alguno me puede dar qué tasa pagan los emisores de bonos? Yo pagaré. O el otro activo fijo que son los BTR, valores de titularización que se emiten en Bolivia en la Bolsa de Valores. ¿Me contestan o no? A este grupo le pongo M. M significa mal. No puede ser que no me contesten a esta altura del partido. Ya acabando el semestre o el trimestre, no me contesten qué tasa de interés. Bueno, le contesto a Dibelli y compañero. Ustedes... ¿Quién quiere hablar? Encontramos nosotros. Javier Molina. ¿Quién está hablando? Es que no lo identifico quién habla, por eso pregunto. ¿Quién habla? Javier Molina, del grupo 2. Molina del grupo 2. Adelante, Javier Molina, adelante. Diga usted. Esta fue la tasa que encontramos nosotros. Ya, no, eso no es la tasa. No es la tasa. No es la tasa. Ya, te digo la tasa. Vayan, ya, el mercado de valores lo supervisa la ASFI. La ASFI tiene una lista de emisores de bonos y pagaré. Ahí van a encontrar tasas en promedio entre 5 a 8%. No se salgan no se salgan de la pantalla, ya, después lo buscan con calma. Pónganme eso, no me varían, me chipan. ¿Ya? Yo me concentro ahorita lo que estoy diciendo en el gráfico mi punto de concentración. Vayan a la página de la ASFI, vayan, ya, hay un sector emisores, en el sector valores. Cuando entran a la ASFI aparece sistema financiero y valores, van al mercado de valores, van a emisores, busquen ahí en emisores la emisión de bonos, hay como unos 100 emisores por lo menos, entre bancos, empresas grandes. Esos emisores, vean qué tasa de interés emiten su bono, qué tasa de interés pagan, en otras palabras. El rango es entre 5 a 8%. También esta información la encuentran ustedes en la Bolsa Bolivariana de Valores. Pero ustedes han ido a una fuente de Bolsa Bolivariana de Valores, la operación de reporto. Eso no entra acá en la operación de reporto. Para ver el costo del financiamiento del mercado de valores. En promedio, el costo de financiamiento es 6% el que yo manejo. Pero vayan ustedes a verificarlo entre ese rango de 5 a 8. Ya, y ubiquen 5 emisores. ¿Quiénes emiten? La empresa, como les mencioné, ¿qué empresas emiten? Por ejemplo, Toyosa, Droguería Inti, Viñedos Concesión de Tarija, son como 100 emisores. Los bancos, casi todos los bancos tienen emisión de bonos, ¿ya? De pagaré, Hotel Europa, ¿ya? Exa, la empresa Guarachaque, Guaracache, electricidad acá en Santa Cruz. Hay un montón de emisores. Ustedes identifiquen
Esos emisores ahí tienen una pauta de la tasa de interés. Y la siguiente clase tráiganme esa pauta. Y la incluyen en el gráfico. Ya, ahora le escucho a Dibello que quiere que me explique este gráfico. Sí, antes quería, no sé si está compartiendo pantalla, es que no puedo ver. Yo comparto si se ve la pantalla. Ah, ya, lo que queríamos preguntarle igual era sobre la tasa. A lo mejor es un poco tonta la pregunta, pero claro, la encontramos por fecha, pero la tasa LIBOR sale, o sea, hay porcentajes hay tasas para 1 mes, para 2 meses, para 3 meses, para 6 y para 12, si no me equivoco, así está en el Para hacer el gráfico, lo que hicimos fue sacar un promedio de esas tasas. No sé si está bien. Está bien, señorita. Sí, ¿no? Así se crea conocimiento. ¿Está bien? Ya. Eso queríamos saber. Bueno, entonces, y otra cosa más. La tasa activa y la tasa pasiva, el Banco Central nos da la tasa efectiva y la tasa nominal. Para hacer la comparación utilizamos la tasa efectiva. Eso queríamos saber también si está bien. Está bien. Ya. Está bien. Bueno, póngalo bien el gráfico en pantalla, quiero verlo bien. No quiero dejar el título, señorita. Dibello, ¿me escucha? Sí, es que no estoy compartiendo pantalla yo, está compartiendo mi compañero. Okay, ahí está. Ok, ya. Déjeme que yo participe. Ya. Para empezar, aquí está muy llenado de porcentaje. Si ustedes le ponen tasa 12%, ya no es necesario que le pongan porcentaje en las curvas, en las líneas. Ya. Cuando llenamos de información, esa información es innecesaria. Ya sabemos que está en porcentaje. Si usted le pone arriba, para ese puro porcentaje, información está de más. Usted le pone evolución de tasa activa, tasas activas en plural, pasivas en plural, y LIBOR, abajito le pone en porcentaje, ya no es necesario llenar de porcentaje la columna de tasas, de 12 a 0%, y ponerle porcentaje. Después lo corrige, por favor. Hay un alumno que tome nota de lo que estoy diciendo del grupo, ¿ya? O la misma Dibello que tome nota y después lo arreglan. Y entonces ya no podemos, ya invitamos a poner porcentaje en la columna vertical de tasa de 12 a 0% y en las 3 líneas que figuran acá, la azul, la roja y la ploma. No llenemos eso. Cuando llenamos sin información innecesaria, la gente se confunde, tiene demasiado dato para grabarse. Con que pongamos porcentaje debajo del título de evolución de las tasas, ya entendemos que esta información va a estar en porcentaje. ¿Ya? La información debe ser lo menos cargada de cosas innecesarias, para que quien reciba esa información, que no conoce el trabajo, como su compañero y yo, nos la grabemos con menos complicaciones en la cabeza. ¿Ya? Ok. También las cifras, señorita Dibello, al grupo, también las 3 cifras, la gráfica. ¿Ya? El color plomo, pónganle color verde, ese plomo no se lo ve bien. Y las tasas que faltan, la tasa del promedio de mercado de valores, no le dicen qué nivel está, dónde va a aparecer acá, ¿ya? Le ponen el color negro, para que se distingan bien. Así como se ve bien el azul, se ve bien el rojo, el plomo se ve bien, mejor póngale verde, y negro para la tasa que falta. ¿Qué más, Dibello? ¿O alguna otra pregunta del grupo? De mi parte, no, creo que eso era todo lo que queríamos aclarar. Y bueno, ahorita no sé si daría el tiempo, pero queríamos mostrarle al menos el índice para ver los indicadores que estamos viendo, si están bien o hay que aumentar alguno más, porque ya está casi todo el trabajo. Mire, yo la semana que viene termino con la evaluación de la ventaja de la organización para Bolivia y acaba la materia parte académica. Acabo eso que nos va a llevar máximo 15 minutos la siguiente clase, inmediatamente vemos su trabajo con calma. Ya, está bien, licenciado. Todos los grupos, la semana que viene tienen que presentar su trabajo al borrador. Todos los que no han presentado. Y creo que este grupo es el primer grupo que quiere presentarlo su trabajo a estas alturas del partido. ¿Ya? Termino con el grupo de Dibello el día martes, que es 27 de julio, sigo con el grupo 2, voy al grupo 1, luego, si hay tiempo, paso al grupo 3 y así hasta acabar. Así que todos preparen su borrador para martes.
Me preocupa ya que no tengan el borrador hecho. Y si el grupo 3 a mí no me ha contestado la pregunta que le he hecho, que tiene que saber a esta altura del partido, es muestra clara de que el trabajo no lo han hecho, ese grupo. ¿Ya? No me queda más que obligarle a que trabajen. En concreto, el día martes 20, yo voy a explicar ventaja de la movilización, me lleva máximo 15, 20 minutos. Una ronda de preguntas sobre el tema me pueden hacer, serán unos 30 minutos, a lo mucho, si ustedes preguntan yo les respondo. El grupo, veo el trabajo completo del grupo de Ibello, el grupo 2, veo el grupo 1, y así si hay tiempo veo el grupo 2, el grupo 3, y voy pasando hasta llegar a acabar todos los grupos en la siguiente clase. Y todos presentación como ha hecho Ibello. Cuando corresponda gráfico, cuando corresponda cuadro, pero presentación utilizando la pizarra del sistema que estamos utilizando de comunicación. Antes de acabar y cortar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Licen, disculpe, yo soy del grupo 2 de bancos y similares, y cuando me nombró para la lista se me fue el internet, no pude contestarle. Le puse presente porque su nombre, sí, la tengo presente en mi nombre, en mi corazón, porque tengo un amigo, varón, gran amigo, que se llamaba como usted Rubí, pero él era varón. De mí es Rubí. Un gran amigo de toda la vida, de mi infancia. Su nombre, ya la asocié con mi amigo, el nombre, lógicamente. Así que su nombre, yo sé que usted estaba presente, me lleva su nombre, me recuerdo a mi amigo, así que siempre que pongo, y le estaba presente, le puse presente, señorita. Ya, Licen, gracias. Hola, ¿me escucha Medina? Le puse presente en la asistencia hoy día, quiero decirle. Ya, Licen, muchas gracias. Ya su nombre lo tengo por mi amigo, un amigo de toda la vida, que partió con el Señor. Bueno. Medina. Gracias por su participación. Se nos cayó el equipo, se me borraron todas las imágenes. Espero que me escuchen. Hasta la próxima clase, estimados alumnos. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Licen.